Mónica, Fernando. Y como bien decía Fernando ayer, intensa actividad en el Congreso. No olvidemos también esta ley que se ha aprobado sobre el nombramiento de los trabajadores CAS, que va a causar un forado de punto de vista económico. Y un tema, Mónica, Fernando, amigos de RPP, que ha pasado quizá un tanto desapercibido. Ayer se aprobó el proyecto de ley que permite a la Contraloría supervisar las declaraciones juradas de intereses, pero en el texto final se han eliminado sanciones. O sea, O sea, alguien podrá presentar, supervisa, sí, pero pero no no hay sanciona. sanción. O sea, puedes no cumplir con la norma o puedes hacerlo de manera irregular, no hay sanciones. Y además, el Congreso tiene un régimen muy especial porque será la organización parlamentaria, como dice su reglamento, la que decidirá quiénes o no presentan la declaración jurada. Esto bajo el punto de vista de la obligatoriedad. Bueno, a ver, hay que levantar las dos cejas en ese sentido porque claramente queda expuesto el hecho de que no hay pues una motivación de transparencia en ese sentido porque es lo que está requiriendo la ciudadanía. Habíamos anunciado, está con nosotros ya la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donaire, hemos hablado de la intensidad en el Congreso, ella ha sido congresista, así que conoce muy bien la hermenéutica parlamentaria, ¿no? Y las negociaciones que pueden haber detrás de las discusiones. Sin embargo, la primera pregunta que quisiera hacerle es una pregunta política, ya que ha estado ella también en esa cancha, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista respecto a que la ministra de Economía tendrá que estar 2 veces respondiendo pliegos interpelatorios? Empecemos por ahí y después nos vamos a su materia. Ministra, bienvenida. Buenos días con todos, muchas gracias. Bueno, en realidad es parte del derecho que tiene todo Congreso el interpelar a los ministros, el citarles a comisiones de investigación, el citarles a las comisiones ordinarias. Quizás el mecanismo de interpelación sea uno de los que de alguna forma presiona más al Ejecutivo, porque podría tener como consecuencia una censura. No creo que sea el mejor de los mecanismos en la coyuntura en la que estamos, sobre todo que desde el gobierno se está dando todo para tratar de mitigar los graves efectos de esta pandemia. Ahora, claro, 2 días para una ministra de Economía en una interpelación. Yo entiendo que además se están cuidando las palabras, ministra. He escuchado a varios ministros también hablar de que efectivamente es un derecho parlamentario, es parte del ejercicio, usted lo sabe. Sin embargo, la oportunidad cuenta, ¿no? Es una oportunidad en que estamos enfrentando una situación la más grave probablemente del último siglo, y tener a una ministra de Economía, más allá de que lo esté haciendo bien, regular o mal, en un Congreso en días completos, la verdad que tampoco le hace bien al país, ¿no? Justamente la experiencia parlamentaria que he tenido y a la que aludías al principio me permite ahora entender los dos lados, ¿no? Tanto el lado del Ejecutivo, ahora que estoy en el Ejecutivo, y el lado del Legislativo. Y en este marco yo les pediría a mis ex colegas y a congresistas que tratemos de entender también la situación de quienes estamos tratando de bajar los efectos de esta grave crisis en la que nos encontramos. Tenemos toda la voluntad de atenderlos, es más, nos estamos dedicando bastante tiempo a poder resolver problemas de las regiones con los congresistas. Cada ministro tenemos asignado una región e independientemente de ello atendemos a todos los demás que nos piden información, inclusive acompañamos en sus visitas. Hoy particularmente estaré en un comedor popular con una congresista y todo ese tiempo que los dedicamos también tenemos que compartirlos con las obligaciones que tenemos desde el Poder Ejecutivo. Yo creo que la ministra de Economía está respondiendo suficientemente bien con la información que se le solicita y está explicando la necesidad que se ha tenido de todos los gastos con la finalidad, repito, de mitigar, de hacer los esfuerzos para mitigar la grave crisis en la que estamos pasando, ¿no? Entonces, creo que un poquito más de continuar en este ánimo de colaboración nos vendría bien a todos. Efectivamente, ministra, como usted lo dice, el problema es que entre tanto hay leyes aprobadas que por mucho que puedan ser apeladas ante el Tribunal Constitucional, entran en aplicación porque no hay medidas cautelares para detener una ley. Y estamos ante leyes que pueden afectar instituciones fundamentales de la solidaridad en nuestro país,
como es la ONP y como es Salud, que tiene más de 90 años funcionando en nuestro país y repartiendo dinero de los jóvenes que cotizan a los ancianos jubilados. ¿No tiene usted el sentimiento, por mucha colaboración en la que usted siga creyendo, que estamos haciendo correr riesgos a los equilibrios financieros de nuestro país y a instituciones que expresan lo mejor de nuestra sociedad? Los congresistas pueden tener la mejor voluntad de servir a las personas a las que representan, pero creo que hay casos en los que se necesita mucho más reflexión para actuar. Este caso en particular, aparentemente se estaría beneficiando a los jubilados, a las personas más vulnerables con normas como esta, y definitivamente si analizamos las cifras no es así, porque estas personas ya vienen recibiendo de su fondo de jubilación. Quizás no en la magnitud que se quisiera, porque todo sistema es perfectible y parece inclusive se formaron comisiones para la revisión del sistema de pensiones, pero sí vienen recibiéndolo. Entonces lo que se está haciendo es abrir una caja en la que todos aportan, no es como en el sistema de FP que cada uno de nosotros tenemos nuestra cuenta de ahorros, digámoslo así, individual, sino es una caja donde todos aportan para todos y nos encontramos en este caso en particular que no hay los suficientes aportes como para poder entregar un dinero a más de 4 millones de pensionistas. Y no todos ellos son personas pues mayores, la mayoría está por debajo de los 41 años y muchos de ellos, un aproximado más o menos de 1.300.000, han sido beneficiados con los bonos que ha dado el gobierno en esta época de pandemia. Y, es decir, ministra, no creo que se está enfrentando el problema en sí, ¿no? Ministra, Sí, y esta situación de tener que devolver, bueno, viene obviamente la observación y el Tribunal Constitucional, pero ¿qué tan complicado va a ser para el gobierno? ¿Qué tan perjudicial es para el gobierno que tiene que destinar fondos para la lucha contra la pandemia a nivel de salud y también, por supuesto, de programas sociales, que es su sector? Sí, la verdad que ocasiona pues que finalmente se terminen limitando los fondos que podríamos orientar hacia programas importantes, programas sociales como el que tenemos, a tener que atender este tipo de normativa que, como bien también lo han dicho ustedes, que entra en vigencia mientras se puede interponer una acción de inconstitucionalidad. Lamentablemente la ley ya surtió efecto y durante el tiempo que tenga efecto, pues ocasionará los efectos, los problemas económicos que nos van a afectar a todos. Ahora, por ejemplo, en mi caso, en el tema de pensión 65, yo para poder llegar a todas las personas mayores de 65 años de pobreza y pobreza extrema que realmente necesitarían un fondo, yo necesito una importante inyección económica porque me faltaría cubrir a más de 500.000 mayores de 65 años. Entonces, este dinero a mí me ayudaría a llegar a quienes realmente lo necesitan. No lo voy a poder hacer porque definitivamente vamos a ver limitada la capacidad de gasto, ¿no? Claro, el tema de fondo, y le voy a rogar ir a la pausa, el tema de fondo es que hay motivaciones y motivaciones, es decir, si es que usted señala que hay 500.000 peruanos a los que no se puede llegar a través del Ministerio de Inclusión Social, por otro lado, los congresistas piensan, bueno, y lo que voy a hacer es tengo una iniciativa que a mí me va a dar también réditos políticos inmediatos, porque estamos, ¿quién lo duda?, previo a una campaña electoral. Y más allá de la armonía que se quiera mantener entre los dos poderes, lo cierto es que hay que comprarse algunos pleitos en términos concretos, porque lo que puede venir es muchísimo peor. Ministra, yo le pido por favor que nos espere un segundo, vamos a regresar con usted porque hay otros temas que tocar. 8:16. Muy bien, estamos de regreso. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social está con nosotros, Patricia Donaire, y vamos a hablar del tema de porcentajes de pobreza, porque se ha dado cifras tentativas, se llegó a bajar en algún momento de la última década, luego con esta pandemia ha habido un impacto claro y grave. Sin embargo, desde su ministerio
quizá nos puede traducir en cifras, ¿no? En este momento, ¿a qué nos estamos enfrentando en porcentaje de pobreza, ¿no? ¿Ministra? ¿Está ahí o la hemos perdido? De repente podemos reconectarnos con ella. A ver. Es una pregunta pertinente, Mónica, la que has planteado, porque necesitamos tener datos seguros. Exacto. El ministerio encargado de eso es el MIDIS, ¿no? Yo también le hubiera querido preguntar. Pero, a ver, creo que ya nos reconectamos y le voy a renovar la pregunta porque ella, como titular de Desarrollo e Inclusión Social, puede probablemente acercarnos a datos no exactos, pero por lo menos proyecciones claras de cuánto ha crecido la pobreza en nuestro país en los últimos 5 meses. Porque habíamos señalado, en la última década hubo un decrecimiento importante, o en los últimos 15 años, y luego se estancó, pero ya con esta pandemia debemos tener, me imagino, algún número o algún porcentaje más claro, ministra. Sí, Mónica, realmente estamos en un proceso de evaluación, pero se estima que la pobreza debe haber crecido entre un 8 y un 10%. No tenemos una cifra exacta, la vamos a estar, estamos midiendo, porque realmente de que ha crecido, y en la zona urbana aún más. Por eso es la preocupación del Ministerio de ampliar la cobertura de sus programas sociales para de alguna forma mitigar este incremento de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, en el marco de la intervención del programa de desarrollo infantil temprano, a través de Juntos, se está ampliando la cobertura para entregar 200 soles cada 2 meses a más de 440,000 hogares con niñas y niños menores de 24 meses, ¿no? Que han, inclusive también aquellos que han nacido durante esta pandemia. Y además, a través del programa Pensión 65 se ha adelantado el pago de la pensión para que estas personas también puedan tener un dinero adicional. Y bueno, estamos tratando de inyectar también economía a través de FONCODES a hogares rurales con asistencia técnica, capacitación, para que tengan herramientas de tecnologías productivas, para que puedan tener no solamente mayor disponibilidad de alimentos como familias, sino también poder tener una producción adicional que les permita tener ingresos propios. Esto lo estamos haciendo paralelamente al tema de los bonos que es conocido, ¿no? Perdón, ministra, atendiendo la pregunta de Mónica, ¿en cuánto se proyecta para fin de año el índice de pobreza? Y además, ayer hemos tenido la reunión del Pacto Perú y uno de los aspectos fundamentales ha sido justamente la lucha contra la pobreza. ¿Cuáles son las aristas del trabajo, del desarrollo dentro de ese foro, el Marco Perú, en este punto importante que es la lucha contra la pobreza? Sí, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene un rol bastante importante dentro de este Pacto Perú. Justamente nos toca trabajar en el grupo de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Son planteamientos que se vienen consensuando y trabajando en el acuerdo nacional, inclusive hay un compromiso de hambre cero, y que la anterior ministra lo ha venido trabajando en el marco de la Comisión de Lucha contra la Pobreza, y en ese contexto es que se ha venido también dando apoyo a los comedores populares, se han ido distribuyendo las canastas a través de Jaliwarma, pero como medidas paliativas y temporales. A través del Pacto Perú lo que se van a hacer es fijar los lineamientos que van a permitir ya tomar medidas mucho más a largo plazo y que de alguna forma marcarán la hoja de ruta que deberían seguir los futuros gobernantes de nuestro país, ¿no? Y en este marco, pues, hay que priorizar 5 ejes estratégicos dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como el de nutrición infantil, el desarrollo infantil temprano, la inclusión económica y obviamente la protección del adulto mayor. Bajo este marco es que vamos a intervenir dentro del lineamiento 5 del Pacto Perú. Ministra Donaire, usted ha mencionado el tema de los padrones. Se entiende que el MIDIS debe contribuir más que ningún otro ministerio para que la ayuda económica, para que el esfuerzo de contención del Estado se dirijan a personas que lo necesitan verdaderamente. Y hemos visto que han habido algunas dificultades con los padrones. Quisiera que me explique, por favor, en qué medida el ministerio que usted dirige, el MIDIS, contribuye con esa importante acción del Estado.
Y vinculado a esto, el tema que usted mencionó también ahora, el de la alimentación, porque el hecho de que no haya clases presenciales en los colegios ha planteado una dificultad para muchos niños de bajos recursos que contaban con el alimento recibido en las escuelas. ¿Qué es lo que se ha hecho para evitar que el paso a teleeducación signifique privar de alimentación a muchos niños en nuestro país? Sí, son dos temas. Uno, el Padrón General de Hogares, que es en el cual se basa el MIDIS para poder hacer el pago de los programas y también sus intervenciones, que es un padrón que contiene información sobre personas de pobreza y pobreza extrema. Este padrón forma parte del Registro Nacional de Hogares, que es el que se está utilizando ahora, que es un registro mucho más completo, para pagar el bono familiar universal. No es un registro perfecto, es perfectible y pretendemos que así lo sea para el gran bono que ha anunciado el presidente de para 8.500.000 hogares. Que empezaría la próxima semana, ¿no? En septiembre, para ser también específicos. Así es, ¿no? Empezaría a pagarse a partir de septiembre, máximo la quincena de septiembre, y justamente estamos encaminados a tratar de mejorar los defectos que podría haber tenido el padrón. Nada es perfecto, lo importante es actuar en el marco de una emergencia con la inmediatez que se necesita. En cuanto a las intervenciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, efectivamente, si bien es cierto, no han habido clases escolares presenciales, Jaliwarma no ha dejado de proporcionar los alimentos a través de una modalidad de entrega en casa. Los comités escolares se organizaron para entregar estos productos a sus escolares en sus viviendas e instruir a las familias para que puedan preparar los mismos en las condiciones que se necesitan. Además de eso, se ha autorizado una intervención temporal de Jaliwarma con las municipalidades y también con los ministerios que lo solicitaban para poder entregar directamente canastas con productos a personas vulnerables. Y eso es lo que se viene haciendo y se va a continuar haciendo aproximadamente en un número de 100.000 canastas más. Si no van a ser, de repente se pueden incrementar más a personas en estado de vulnerabilidad en todo el país. Ciertamente, porque el tema también de las canastas inicialmente, cuando el presidente Vizcarra al comenzar esta pandemia dijo que se habilitaba presupuesto de las municipalidades, hemos visto que muchas de ellas no han estado a la altura de esas circunstancias y esas canastas o se quedaron en algún almacén o en algunos casos llegaron a manos que no debían llegar. Y ese es un tema también de mapeo y de la estructura en la que está nuestro país en relación a la gente en extrema pobreza. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, ha dicho que según la proyección que ellos tienen a fin de año se cerrará con un nivel de pobreza de 25.8%, ¿no? Esto estamos hablando de más de la cuarta parte de la población en nuestro país, y hablamos de un poco más de 30 millones de peruanos, o sea, un cuarto de esos peruanos son pobres. ¿Qué es un pobre para el Estado en nuestro país? O sea, ¿cuál es la medida de pobreza que tenemos? ¿Ha variado con esta situación o es la misma? Mónica, hay varias formas de medir la pobreza y en este caso se está midiendo la pobreza monetaria. Habría que ir más hacia una medición de una pobreza multidimensional, pero en base a esta medición es que se están haciendo las intervenciones que el Estado actualmente hace, ¿no? A través de los bonos y a través de los programas sociales. Definitivamente el incremento de la pobreza va a ser bastante alto, ya lo es. De ahí que nos preocupe llegar a estas personas en gran estado de vulnerabilidad y se están tomando medidas y acciones y desde el gobierno, con el premier, con el presidente de la República, se está trabajando un plan de contención que obviamente lo van a ir viendo y será anunciado en los próximos días. Pero también, disculpa que vuelva al tema de entrega de alimentos, porque me lleva al tema de comedores populares. En el caso de los comedores populares, hemos estado reunidas con la asociación de madres de estos comedores populares y obviamente ellas necesitan un incremento de su presupuesto. Sin embargo,
que me permito hacer un llamado a través de ustedes a los alcaldes para que el nivel de ejecución que ellos tienen de su presupuesto para los comedores realmente se incremente, porque no lo están utilizando. Es por eso que de repente se ven limitadas en su accionar estas madres. El gobierno hace su rol, va a hacer todo el esfuerzo para poder hacer ese incremento que el presidente ha comprometido, pero también las autoridades locales nos tienen que ayudar para que efectivamente el presupuesto se ejecute y se pueda llegar a más personas con esta alimentación en estas circunstancias de extrema necesidad. Y no solamente ayudar, sino cumplir con su trabajo, porque estamos en una tarea nacional, y ahí es donde se han encontrado pues grandes huecos y grandes debilidades. La porosidad de la estructura ha fallado en todos sus niveles, y no estoy diciendo que el Ejecutivo lo haya hecho perfectamente bien, pero entendemos el esfuerzo que se puede haber señalado para responder a algo tan, pero tan potente como una pandemia que es en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Hasta cualquier momento. Muy amable. Vamos a una pausa, ya regresamos.